¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Entre Líderes, Canal 35 Telenet. Hoy para ratificar la paralización que han señalado como fechas exactas 4 y 5 de marzo próximo de parte de la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru, FARTAC. Esta paralización es una advertencia a lo que pueda venir más adelante, de acuerdo a una plataforma de lucha que ya ha sido en muchos casos, diríamos en junio del año pasado, casi burlado por el Ejecutivo Nacional. Eso es muy delicado. En este caso, el Ejecutivo Nacional tendrá que, ojalá, antes de esta fecha, de los días 4 y 5 de marzo, poder llamar a un diálogo, pero no solo a dialogar, sino a trabajar ya en las mesas técnicas que sería propuesto inicialmente a la FARTAC. Es decir, es un gremio que representa al campesinado de la región Cusco. De otro lado, en Cusco, hoy y ayer se ha cumplido unos talleres que tienen que ver con, dice, materia de avance en el tema de consulta previa y base de datos oficial de pueblos indígenas. A nivel de Perú son más de 50 las comunidades indígenas auténticas reconocidas por el Estado, pero todavía hay varias que faltan y están en esta lista para un reconocimiento. Pero ¿de qué se trata estos eventos que ha propiciado el Ministerio de Cultura? Dice que en reuniones de trabajo realizados los días 25 y 26 de febrero en la ciudad de Cusco se han presentado representantes del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y han presentado los avances del trabajo realizado en materia de consulta previa en la región, así como el contenido de información actualizada de la base de datos oficial de pueblos indígenas originarios. Esta entrevista la vamos a transmitir en unos instantes. Antes, nosotros vamos a darle la bienvenida a un distinguido invitado que hoy está con nosotros, un profesional de mucho nivel. Él es magíster ingeniero mecánico profesional, el ingeniero Rubén Gómez Sánchez. Él es profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, director gerente de la empresa Ingeniería y Servicios Tecnológicos, SAC, investigador y autor de muchos libros. El próximo martes, este profesional que está con nosotros va a ofrecer un taller que titula La gestión de las incertidumbres y los riesgos, métodos para bajar, dice, los mayores plazos y costos de los proyectos de infraestructura y obras públicas. ¿Cómo entendemos este tema? Bienvenido, ingeniero Rubén. Muy buenas noches, estimada Berta, a tu disposición. Cuando hablamos de la gestión de las incertidumbres en este tema de obras públicas, y nosotros habíamos conversado antes para un poco conocer más el tema, y se hablaba la necesidad de contar con un observatorio de proyectos para tener un sistema, como una especie de base de datos, donde los proyectos de inversión aprobados, ¿no es cierto?, sean inscritos para hacerle un seguimiento. Coméntenos, por favor. ¿Cómo no? Este es un tema que requiere una acción muy importante de muchos involucrados, pero quisiera explicar cuál es la idea. En el proyecto, nosotros como personas somos un proyecto, porque tenemos una fecha de nacimiento y no sabemos cuándo vamos a dejar este estado en que estamos. Entonces, un proyecto también tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Claro. Entonces, lo fundamental está de que esa fecha de inicio y esa fecha de término, que son planeadas, sean registradas en una ficha de proyecto, como si fuese un historial de una persona. Eso no existe. No existe en este momento. Claro que existe, pongamos, si nosotros preguntamos en OCE, tienen la lista de proyectos. Si preguntamos, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, existe la ficha de proyectos, pero lo que necesitamos es que esa ficha sea única y que a lo largo del tiempo de la vida del proyecto podamos tener los datos de inicio, de planeamiento, los datos de plazo inicial, los datos de costo inicial, los problemas que se ejecutaron durante la ejecución de obra, esos datos también registrados en esa ficha, de tal manera que cuando se termine el proyecto, los ciudadanos de a pie, que somos nosotros, tengamos la oportunidad de visualizar si fue una buena gestión y si hubo problemas, qué clase de problemas y cuáles son las causas. De tal manera que con ese observatorio basado en un historial de proyectos, la formación de los nuevos profesionales y las nuevas licitaciones
tengan obligada consulta en esto. Y ello también evitaría, ¿no es cierto?, algunas suspicacias. Yo le comentaba, y nuestros televidentes lo conocen, las obras de anteriores gestión. Solo hablemos de la gestión del señor Acurio. La prolongación de la Avenida de la Cultura. Yo le comentaba a nuestro entrevistado que lo vea, que vaya a ver el lugar, y esto es terrible, aquella avenida está encalaminada, en la parte, sobre todo la de Cachimayo, de Enaco, en todo ese tramo, hacia el Grifo Móvil. Esta avenida en menos de 4 años ya está deteriorada. Nosotros, si tuviéramos ese historial de proyectos, sabríamos qué ha sucedido, claro, qué habría sucedido, pero no lo tenemos, no está inscrito. Así es. ¿A quién nos quejamos? ¿Qué hacemos? Ese es un tema muy grave, porque yo mismo hoy día crucé la avenida esta, y en ese momento casi me caigo, porque ¿Sí? Evidentemente hay una diferencia de nivel, que eso evidentemente, si es una obra que se ha terminado hace 4 años, quiere decir que hay fallas que deben ser resarcidas. Pero acá hay un caso grave, ¿no? Porque hay una responsabilidad civil de acuerdo al Código Civil. La empresa que ejecutó la obra tiene una responsabilidad de 7 años. Y si tú dices, Berta, que son 4 años, evidentemente se entiende que la entidad que ejecutó esto tiene que hacer el reclamo correspondiente a la empresa ejecutora. En este caso ejecutó Copesco, el plan Copesco del gobierno regional. Estamos todavía a tiempo para exigirle que nos responda. Por supuesto. ¿No es cierto? Que solucione esta avenida, Así es. la prolongación de la Avenida de la Cultura. Pero, sin embargo, como ingeniero civil, que usted, un profesional además docente principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿qué ha podido suceder? Bueno, mira, acá han pasado, digamos, primeramente, en primer lugar, de acuerdo a la información que tú me suministras, y además que yo he caminado hoy día, he cruzado la vía y casi me caigo, evidentemente que hay fallas. Entonces ahora lo importante está en hacer la investigación, si las fallas son de la ejecución y si son las fallas del estudio, pero lo concreto está que hay fallas. Y si son 4 años, repito, de acuerdo al Código Civil, el plan Copesco debería hacer el reclamo a la empresa que ejecutó. Y ese reclamo tiene que determinar las causas. Acá viene un término que se llama patología. Hay un término que se aplica en la construcción, como se aplica también en la medicina, la patología. ¿Qué es la patología? El estudio de la enfermedad, la diagnosis y la solución. Entonces acá hay que aplicar la patología en la construcción para determinar las causas y inmediatamente hacer la investigación y inmediatamente hacer la reparación, porque eso va a generar accidentes en esta vía tan importante. En todo caso, lo que también mencionabas antes de la entrevista, la trazabilidad es importantísima en las obras de inversión. Así es. Mira, acá vamos a hacer una cosa muy simple que todos tenemos, ¿no es cierto? Todos tenemos, estimados televidentes, todos tenemos un DNI. Entonces, cuando usted hace cualquier gestión, lo primero que hacen es ver el código de barras, sí, y con eso ya vemos quién es usted, cuándo nació, si quiere donar órganos. Entonces esto nos permite una trazabilidad. Entonces igualmente cuando ejecutamos una obra necesitamos tener trazabilidad documental. ¿Y eso cómo se llama? Se llama un documento, un conjunto de documentos, al final de lo que se llama el dossier de calidad del proyecto. Ese dossier de calidad del proyecto, por ejemplo, retornando a la Avenida de la Cultura, y si eso fue, digamos, ejecutado o monitoreado por plan Copesco, el plan Copesco se entiende que debe tener el dossier de calidad de la obra y ver en ese dossier si se hicieron las pruebas correspondientes durante la ejecución. Y se supone que se hicieron las pruebas de acuerdo a lo que estaba en el proyecto y aún así colapsó, porque esa es una muy mala ejecución de, digamos, las fallas que se tienen. Entonces se tiene que tener con ese dossier de calidad la trazabilidad de todo, desde los planos, todas las pruebas que se ejecutaron al detalle en esa documentación. Qué lamentable, pero también hablamos de otras obras donde se ha demostrado sobredimensionamiento. Caso del Hospital Antonio Lorena, una obra importantísima para la región, pero que sabemos de que en la anterior gestión, en la transferencia que han hecho a esta gestión actual, no se ha dado como corresponde ese proceso. No sabemos qué es lo que ha pasado, pero eso está llevando a una serie de problemas. La obra no está terminada, la obra está demorada, hay una serie de inconvenientes. Por ejemplo, si tuviéramos un observatorio de proyectos, sabríamos, ¿no es cierto?, dónde estuvo el problema. Sí, Berta, ahora el tema de observatorio de proyectos que contempla un historial de proyectos es muy importante para un país como el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú, digamos, a diferencia de otros países, somos varios países en uno. Tenemos una región de la costa donde la cultura de la gente de la costa es diferente a la región de la sierra y a la región de la selva. Entonces, por lo tanto, este observatorio de proyectos es tener toda la información del proyecto abierta a la sociedad.
Entonces, cuando la información está abierta a la sociedad, yo, por ejemplo, vivo en Lince, estaría interesado en ver las obras que se están haciendo en mi distrito y además en otro sitio. Entonces, tranquilamente podría entrar vía una web, un portal público, entrar a ver las obras y ver cómo van. Y de acuerdo a eso, yo tomar ese observatorio como un elemento de formación de mis propios alumnos de la universidad en pre y posgrado. Y además, con ese observatorio de proyectos, cuando se hace una licitación de una nueva carretera, de una nueva vía, igual a la Avenida de la Cultura, sabiendo los problemas que tuvieron, como estudio de la patología, en la nueva obra, evidentemente no vamos a permitir que se genere una cosa similar. Claro. Ese es el objetivo en parte del observatorio de proyectos. También una población bien informada. Por supuesto. Hace mucho. Eso es fundamental. Mira, lo que acaba de señalar es fundamental. La población nuestra, en cualquier país, en cualquier lugar de la República, se tiene que empoderar de las cosas que se hacen. Lamentablemente, muchos de nosotros a veces no tomamos interés en las obras que se hacen, porque a veces ocurre que se habla y se dice y se están en los diarios, eso es de conocimiento público, dice, eso es corrupción. Entonces la gente ya no le interesan las obras y eso está mal. Te voy a dar el ejemplo de Colombia, en Medellín. En Medellín, sabiendo que existe una corrupción elevada, en Colombia existe lo que se llama la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República. Y en Colombia tienen observatorios para todo. ¿Por qué? Observatorio de salud, observatorio de educación, observatorio de la seguridad ciudadana. ¿Qué significa los observatorios de seguridad? Que tú estás viendo los accidentes, dónde se están dando, qué se está haciendo. Entonces, justamente en Colombia, lo que han implementado son esos observatorios para que la sociedad tenga información. Y hay una página web que se llama la Urna de Cristal. Urna de Cristal. Esa página web, ¿qué cosa es? Que uno entra como colombiano, incluso de fuera del país, entra a la Urna de Cristal y se va enterando de las cosas que van sucediendo en el país. Hay mucho más información para la ciudadanía. Más o menos algo parecido a la ley de la transparencia en nuestro país, pero que no se cumple. Así es. Que no se cumple. La página web de una institución determinada simplemente ha puesto algunos datos y nunca actualiza. Claro. Hay una ley, Así es. pero no se cumple. Así es. Sin embargo, nuestro invitado el próximo martes, amables televidentes, va a dar un taller titulado, voy a reiterar el título, La gestión de las incertidumbres y los riesgos, método para bajar los mayores plazos y costos de los proyectos de infraestructura y obras públicas. El evento es abierto. Es abierto. ¿Qué es lo que va a tratarse, aparte de lo que hemos estado adelantando en tema de riesgos e incertidumbres? Así es. Berta, te agradezco mucho por tocar el tema propiamente de la conferencia. Fíjate, vamos a hacer varios ejemplos de lo que es incertidumbre. Cuando tú o cualquiera de nosotros firmamos un contrato, ya está dicho por, digamos, el común de la gente, lee las letras chiquitas. ¿Cierto? Se dice mucho, ¿no? ¿Qué pasa? En los contratos que se hacen de obras, muchas veces hay partes en el contrato que no son claras. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Suponte que estamos trabajando en una obra de una construcción, imaginemos de un hospital. Entonces hay una parte que es fundamental en un hospital, que es el equipamiento. Entonces, en el equipamiento, evidentemente, se va a tener que hablar de sala de operaciones. En la sala de operaciones hay una serie de equipos que se van a implementar. Imagínate que por un momento dado en los equipos no estén definidos la frecuencia, 50 Hz, 60 Hz, la tensión, esos temas y sus datos técnicos, entonces eso, falta de información, se llama incertidumbre. Ahora, ¿qué es un riesgo, estimados televidentes? Los riesgos son incertidumbres que afectan a los objetivos de un proyecto. Y si pueden afectar de manera positiva, se llaman oportunidades, pero si afectan de manera negativa, se llaman amenazas. Ahora, voy a dar un ejemplo para que el ciudadano de a pie tome en cuenta qué cosa es un riesgo, porque el riesgo se basa en probabilidad. Incertidumbre viene de probabilidad. Vamos a pensar en José. José es un ciudadano cusqueño que, digamos, nació el día 15 de mayo del 1970, 15 de mayo. Entonces, si nos preguntamos, oye, el 15 de mayo de 2015 se va a celebrar el cumpleaños de José, todo el mundo va a decir que sí, pues no. Pero la pregunta, si decimos, oye, ubicamos al ciudadano José y le decimos, hacemos la segunda pregunta, oye, ¿qué probabilidad tenemos que José celebre su cumpleaños el 15 de mayo? Evidentemente ahí ocurre, la probabilidad no es 100%, claro, porque a todos nosotros nos puede pasar lo que sea en cualquier momento. Entonces, ese es un ejemplo de que un evento que es simplemente lo nomástico de una persona, esa persona es probable que no llegue a celebrarlo. Entonces, eso nos demuestra, estimados televidentes y Berta, de que cuando tenemos un cronograma de un proyecto, de una serie de tareas, ya hay proyectos que pueden tener, imagínate, un proyecto tiene 500 tareas,
diferentes. Ejemplo de tareas, excavación. Ejemplo de tarea, relleno y compactación. Ejemplo de tarea, estudio de suelos. Lo más probable que haya pasado que en esta Avenida de la Cultura no se haya hecho un estudio de suelos adecuado. Exacto, lo más probable. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ese estudio de suelos también se dice, ojo, se dice lo siguiente, que muchas veces se copian los estudios de suelos. Entonces, ¿qué está pasando? Esos son riesgos que afectan al objetivo de esa tarea. Si yo he hecho un estudio de suelos, yo soy ingeniero mecánico, pero si se hace un estudio de suelos correcto, se hacen calicatas para determinar los estratos del terreno y según eso hacer todo el diseño de la carpeta, etcétera, y con eso no debería pasar cosas como están viendo en la Avenida de la Cultura. Entonces, en cada evento que existe hay eventos que se llaman riesgos y esos riesgos pueden afectar al término programado de esa tarea. Si en una tarea del proyecto no se termina en la fecha prevista, todo el proyecto se va corriendo. Por eso que el título de la conferencia que se va a dictar, conferencia taller en el gobierno regional, que es abierto, vamos a ver las incertidumbres y los riesgos. Ahora, ¿cuál es el principal problema de los impactos negativos de estos dos eventos? Ahora, lo más grave en obras públicas es la incertidumbre. Por ejemplo, otro ejemplo de incertidumbre. Tú podrías decir, estimada Berta, ¿hasta cuándo estará en el gobierno Nicolás Maduro en Venezuela? Es incierto. Es totalmente incierto. Es incierto por la situación que están pasando. Por supuesto, ¿no? De repente a lo mejor nos sale una noticia y que hay un golpe de Estado, que a lo mejor acá 2 meses sale el señor Nicolás. Pero no hay, esa es una incertidumbre, ejemplo de incertidumbre. Claro. Entonces, la incertidumbre es más grave que el riesgo, porque la incertidumbre no podemos ni fijar ni la probabilidad de ocurrencia ni el impacto. En cambio, el riesgo sí podemos fijar una probabilidad y un impacto. Entonces, por lo tanto, los efectos negativos de las incertidumbres y los riesgos en los proyectos es que los proyectos terminan fuera de plazo, o sea, más tiempo y más costo. Entonces, cuando uno, como entidad pública, destina a través de una autorización del MEF, imaginemos, 100 millones de soles a una obra, y en el camino comienzan a salir las incertidumbres y los riesgos, se detectan, entonces evidentemente los plazos se amplían y los costos también, como formas adicionales. Yo te voy a comentar, yo estuve trabajando en supervisión del proyecto El Alto Piura. Se llama así, PEIJA, Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergético Alto Piura. En este proyecto, lamentablemente, luego de 4 años, se resolvió el contrato. ¿Qué pasó? Se resolvió el contrato, ¿por qué razón? Porque ese proyecto fue una licitación pública internacional y lamentablemente dentro de la documentación no se habían contemplado los planos aptos para construcción de un nivel de estudio definitivo, sino de un estudio de factibilidad. Entonces, por lo tanto, al hacerse la licitación y ganar una empresa internacional, empezó el proyecto, pero como no habían planos aptos para construcción, se tuvo que contratar el diseño del túnel, el diseño de la presa. Pero en el pleno proceso, entonces, ¿eso cómo se llama? Incertidumbre. Eso es un riesgo. Entonces, ¿qué pasó? Al terminar ese estudio del nuevo diseño del túnel y la presa, el contratista que estaba trabajando lo consideró eso como una obra nueva, como es normal. Entonces, al presentar su oferta, puso gastos generales del orden del 70%, y eso evidentemente ya se podía visualizar de que avanzando esa obra iba a superar el 50% del monto del valor inicial. Por lo tanto, de acuerdo a la Contraloría y a la ley actual, si los adicionales superan el 50%, se resuelve el contrato. Entonces la entidad se vio obligada a resolver el contrato y está la obra pues que tiene ya más de 1 año paralizada. Eso es fruto de no manejar los riesgos y las incertidumbres en los proyectos. Aquí tiene que ver fundamentalmente también la calidad de profesionales que hacen los proyectos de inversión, sí. Porque en muchos casos, ¿no?, hasta presentan un currículum que no es precisamente el que refleja la capacidad de los profesionales. Eso es un tema, estimada Berta, que has tocado. Yo diría, hablando en forma así de jerga, has tocado carne. ¿Por qué? Porque muchas empresas hacen lo siguiente, ¿no? Presentan, como decir, una oferta con diamantes. Me refiero a gente de muy alto nivel, pero cuando se ejecuta la obra ya no están los diamantes, sino aparece de repente un plomo por ahí. Entonces ponen un currículum de una profesional de muy alto nivel, pero sin embargo cuando se ejecuta la obra no son ellos los que están trabajando. Entonces evidentemente eso afecta ¿a qué? A la calidad, afecta al control del proyecto. Pero yo quisiera acá aprovechar en esta parte que has tocado ese punto, estimada Berta, porque has hablado de la calidad de profesionales. Quiero tocar el tema como profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, estimados amigos del Cusco y del país, lo siguiente: la formación profesional en nuestro país requiere un cambio radical. Pero ese cambio radical no es solamente voluntad de los profesores que somos, sino depende de una política del gobierno. Evidentemente, con la nueva ley
Ahora se ha puesto un vicerrector de investigación, pero se necesita que el equipo que digamos, dirija una universidad tiene que visualizar la relación universidad-empresa de una manera muy intensa, porque la única forma de mejorar la formación es a través de los cambios curriculares que haga la universidad para tener profesionales que estén adelantados en el tiempo y no profesionales que estén retrasados en el tiempo. Entonces, hay un tema que trabajar mucho. Hay una necesidad Sí. de que la universidad esté bien relacionada con nuestra realidad, no que se aísle. Por supuesto, ¿no? eso es un tema A eso fundamental. íbamos. Así es. El martes es el taller que nos va a brindar nuestro distinguido invitado, el magíster ingeniero Rubén Gómez Sánchez. ¿A Así qué hora es. va a ser? Va a ser esto en el auditorio del gobierno regional de las 3 hasta las 5:30. Se espera que la exposición mía dure 2 horas y tengamos 30 minutos para preguntas y respuestas de todos los participantes. Entonces, yo quisiera, por tu intermedio, invitar a todos los interesados a que acudan a este taller, que es muy importante porque yo simplemente comento que ya estoy dictando este taller primero en Chiclayo, luego en Piura, ahora en el Cusco, luego va a ser en Juliaca, luego va a ser en Puno, y ya me avisaron, también quieren en Tacna, también en Cajamarca. Bueno. Y la pregunta que podrá surgir acá es ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, lo estoy haciendo porque si no nos preocupamos en trabajar, en mejorar la ejecución de los proyectos de inversión, y como país la espiral de la corrupción va a seguir aumentando. Y eso nos va a absorber de tal manera como si fuese un tifón. O sea, nos va a llevar completo. Muy bien, están entonces invitados. Nos dicen de que pueden asistir inclusive estudiantes de diferentes ingenierías. Es abierto el evento de este martes desde las 3 de la tarde en el gobierno regional y por supuesto están invitados los funcionarios del gobierno regional obligatoriamente, imagino, también de municipalidades. Estamos al inicio de gestiones del gobierno regional y municipal y la población espera mucho. Esperamos mucho y nos estamos desesperando en estos primeros meses porque no estamos viendo resultados. Quizás estamos exigiendo demasiado, pero necesitamos profesionales bien preparados, capacitados. Para eso entraron a una gestión municipal y a una gestión regional. Sí. Esta es una oportunidad, distinguidos televidentes, para escuchar al magíster ingeniero Rubén Gómez Sánchez en esta ponencia, la gestión de las incertidumbres y los riesgos, método para bajar los mayores plazos y costos de los proyectos de infraestructura y obras públicas. Sí. Gracias, Okay. Rubén. ¿Algo más? Sí, para despedirme simplemente, digamos, decir que este programa que estoy haciendo en diversas partes del país lo estoy haciendo justamente sabiendo que la nueva gestión está empezando, con la finalidad de que se eviten estos fracasos que han habido y que siguen saliendo, ¿no? Y eso es el interés de todos, creo yo, trabajar en esto. Por supuesto, Muchísimas todos gracias. queremos apostar por una mejor gestión. Así es. Gracias. Muy agradecido. Vamos a ir a la pausa comercial, viene nuestro colega Fico Cáceres y nosotros vamos a preparar precisamente a la entrevistada en el tema de consulta previa para pueblos indígenas.